hemos tocado, ¿verdad?, la característica de que el amor es sufrido, el amor es benigno, y hemos estado aquí analizando la tercera característica de que el amor no tiene envidia. Lo estamos, ¿verdad?, analizando. Estuvimos analizando un corto resumen, la definición de lo que es la envidia, y también estuvimos analizando uno de los casos donde se dio allá con Abel y Caín y Abel. Estuvimos también tocando el punto donde Acab envidió la viña de Nabot. Ahí estuvimos tomando las enseñanzas. También, amados hermanos, nos trasladamos a lo que es el primer libro de Samuel, donde ustedes sabrán, Saúl comenzó a envidiar a David, porque aquellas mujeres que salieron a recibirlo decían que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. O sea que ahí nace la envidia también en Saúl, y vemos hasta dónde puede llevar la envidia el ser humano. Ahí estuvimos tocando que la envidia puede convertirse en un sentimiento a sí mismo por el bien del otro, un sentimiento negativo, por el bien de ver una persona prosperar, y puede llevar la envidia hasta un sentimiento hasta de muerte, para que ustedes vean hasta dónde se extiende la envidia. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Comenzó, ¿verdad?, con ese sentimiento diciendo, pero si a mí me dieron miles y a David 10,000, pero entonces lo que le falta es reino, que le falta que se esté en esta silla ya. Y ese dardo del maligno comenzó a trabajar en él, y lo llevó, ya ustedes saben, a un sentimiento de muerte, de matar, de destruir. Hay que cuidarse con esto, señores. También estuvimos analizando el caso, ¿verdad?, de José con sus hermanos, donde hubo una visitación de la envidia a José y a sus hermanos. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, dónde terminó todo esto, donde el Dios Todopoderoso utilizó, yo digo siempre, utilizó al enemigo como un muchacho demandado, de manera que tal vez el maligno pensó que cuidado si estaba destruyendo los planes que Dios tenía con José, y no sabía que lo que estaba haciendo era que estaba sirviendo como un instrumento para Dios cumplir su propósito con José. Todo ese asunto de ponerse en China a José, eso sirvió para el cumplimiento del propósito de Dios. Y ahora nosotros vamos a irnos a los resultados negativos de la envidia, señores. También estuvimos tocando algo la semana pasada en Proverbios, capítulo 14, verso 30, que dice así: en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estuvimos hablando, ¿verdad?, de que hablando acerca, ahí como lo dice el verso, que el corazón apacible es vida de la carne. Sin embargo, dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Señores, ahí está hablando de dos sentimientos de un corazón apacible. Usted sabe que el corazón apacible lo que produce es esa paz, tranquilidad, reposo, que usted pueda digerir bien la comida, que usted pueda descansar bien. Sin embargo, la envidia, el sentimiento de la envidia trae
como ese revuelo, ese sentimiento negativo, trae como esa aflicción, ese deseo un deseo negativo en el cuerpo por ver a una gente que está prosperando. Entonces ese deseo negativo lo que hace es que va afectando de una manera u otra al cuerpo, que incluso lo compara que es carcoma de los huesos. A no entender con esto que pueden venir enfermedades como la osteoporosis, esas enfermedades así también otras enfermedades de los huesos, que los profesionales de la salud, hay que conocer algunas enfermedades de estas. Hay veces que hay enfermedades que no son, vamos a decirlo, natural, sino producida por algún sentimiento de odio, de asimismo de envidia, y cuando ese sentimiento se acumula en uno de esos órganos sensitivos del cuerpo, esos sentimientos llegan a afectar los órganos, sí, llegan a afectar los órganos. Hay personas que muchas veces han estado postrados en cama con enfermedades y esa enfermedad lo ha llevado, o un sentimiento de no perdón, de no perdonar a sus padres, no perdonar a un hermano, a alguien, ese sentimiento lo ha llevado a causarle una enfermedad física en el cuerpo. Sin embargo, cuando perdonan, entonces ahí son como liberados y comienzan a sanarse. ¿Por qué? Porque esa energía, ustedes saben que la envidia y esos sentimientos negativos son una energía que se apoderan del cuerpo y por lo tanto pueden dañar órganos sensitivos que pueden producir una enfermedad clínica que haya que llevar a un hospital o una clínica. Y hay personas que muchas veces están en esa condición y no saben que hay algo en su vida espiritual que tienen que arreglar, que tienen que sacar de su alma. Entonces, por eso que dice ahí el proverbista que el corazón apacible es vida de la carne, o sea, en otras palabras, es salud, mas la envidia es carcoma de los huesos, o sea, es una enfermedad. Pero también estuvimos tocando algo parecido en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 7 al 9. Recuerden que estuvimos hablando acerca de esto, de la problemática de Saúl, ¿verdad? Cuando las mujeres salieron ahí, estuvimos tocando algo de esto. Pero vámonos a Mateo capítulo 27, verso 15 al 18, para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la envidia en este caso, donde aquí, señores, en este pasaje tenemos que cuidarnos porque esto da luz muchas veces acciones negativas que después nos pueden pesar, como en este caso de usted desear la muerte de un justo, de alguien que no ha hecho nada, solamente por envidia. Mírenlo ahí, capítulo 27, verso 15 al 18. Dice: si ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiese. Dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces dice el 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Oiga esto, para que usted vea qué mente retorcida, hasta dónde puede llegar la envidia a convertir a un conglomerado de personas con una mente retorcida. Porque estamos hablando de que Barrabás, ¿quién era Barrabás? Un delincuente, señores. Estamos hablando de que Barrabás era un antisocial, un individuo que nadie sabe cuántas muertes podía tener, porque era un ladrón, una persona que no tenía escrúpulos. Sin embargo, ¿quién era Jesús? Sin embargo, mire, usted analiza esto y te dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los
las autoridades judías prefirieron a un delincuente, a un antisocial, a un individuo que no tenía escrúpulos, un ladrón, y prefirieron que soltaran a Barrabás y mataran a Jesucristo, que era justo. Uno dice, pero ¿hasta dónde puede llegar la envidia? Fíjense que el verso 18 dice, el verso 17 dice, reunido pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el 18 dice, porque sabía que por envidia, oiga, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y uno dice, wow, tenemos que cuidarnos de la envidia, Señor. Oye, hasta el mismo Jesús lo entregaron a sí mismo por envidia. Eso debe de llamarlo a usted y a mí, usted que no es cristiano, porque esto que estamos hablando no es solamente para los cristianos, no, estamos hablando para los no cristianos, para los cristianos y para todo el mundo, porque la envidia llega a visitar a la puerta del corazón del que no es cristiano y del que es cristiano también. Sí, porque el cristiano es humano. Lo único que el cristiano tiene por lo menos la defensa y puede tener los argumentos para defenderse y no dejar entrar a la envidia, o tiene herramientas espirituales para contrarrestar la envidia. Y con todo eso hay veces que hay cristianos que al no utilizar las herramientas espirituales que Cristo nos ha dejado, muchas veces le dan espacio a la envidia. Es lamentable esto, pero por lo menos nosotros conocemos un poco más de las acciones del maligno que ese mundo que está ahí, que usted que no es cristiano. Usted tiene que cuidarse de la envidia. Sí, usted amigo, amiga que me está viendo ahí por Misión El TV en su casita, cuídese de la envidia, que es destructiva. Mire, si usted se descuida, usted comienza hasta a envidiar a su esposo, a su esposa, y usted dice, pero ¿cómo va a ser que yo? Sí, o envidiar a su hermana, o envidiar a un primo, a un vecino, a alguien, y usted dice, pero ¿por qué yo tengo que tener envidia? O envidiar a esa persona que creció con usted, que tal vez usted lo tenía al menos, lo tenía como un cero a la izquierda, pero hoy tal vez tiene una buena profesión, tiene una buena casa, o tiene esto o aquello, y usted se ha quedado en el mismo lugar, y eso le puede producir un sentimiento negativo de envidia, que hasta puede desear que tenga hasta un accidente o algo, porque él siempre me vive trujando en la cara de que tiene esto o aquello, y yo no tengo, y eso puede llevarlo a usted a convertirse ese sentimiento que llegó como inocente a su corazón, puede convertirse en un sentimiento de un odio, de algo que quiera hasta que le pase algo a esa persona. Sí, eso va creciendo. Si usted no le pone un stop, si usted no dice, no, pero si él está progresando, amén, que progrese, que eso, incluso si él progresa, yo sé que tengo hasta mayor posibilidad de que yo también progrese, porque si voy a hacer algo, me cuidado si me puede ayudar, pero si estamos todos desbaratados, que no tenemos ninguno nada, hay menos posibilidades. Cuando usted ve una gente así, que usted ve un vecino que progresó, que ve un hermano, una familia o algo, o un hijo o alguien, o le nace una envidia de alguien, algún amigo que progresó y le lleguen sentimientos negativos, no, reprende esos sentimientos y cámbialo por otro sentimiento y diga, no, gracias a Dios que progresó, porque yo sé que si yo un día necesito algo, cuando viene a ver me puede ayudar. Pero si estamos todos mal en la familia, entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Dele gracias a Dios. No siga manoseando ese sentimiento ahí de que no, porque él ahora o ella se cree como que es lo último, que se cree, como dice un adagio por ahí, como la última limonada en el desierto, como la última potecito de agua en el desierto, se cree como lo más importante. Mire,
déjeme decirle algo. No se deje llevar por esos sentimientos, aunque la persona diga que se la prive de algo. No, déjela que prive, déjela. Dígale, bueno, sí, está privando de algo porque tiene algo, déjelo tranquilo. Manténgase usted en su postura y deseele lo mejor, porque cuando usted le desea algo malo a alguien, eso tiende a tener retroactividad hacia usted. Pero cuando usted desea algo bueno, también eso tiene retroactividad hacia su vida. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, oiga bien, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. O sea, esa es la retroactividad de la vida. Que cuando usted siembra o le desea un mal a alguien, usted está sembrando algo que le va a venir a usted también. Porque eso es lo que usted está sembrando. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Trate siempre de sembrar lo bueno, lo negativo, los buenos pensamientos, los buenos deseos a la otra persona. Y esos buenos deseos a la otra persona que usted le está sembrando, eso le va a venir a usted. Porque esa es la siembra, usted va a traer eso como cosecha. Pero usted quiere tener una cosecha negativa. Bueno, siembre lo negativo en otro, deseando lo mal para otro, no haciéndole favor a nadie, deseando que al otro le vaya mal. Eso usted está deseando para usted. Porque ya la Biblia lo dijo. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. Entonces, usted amigo, usted amiga que está ahí, que no es cristiana, que no es cristiano, sepa, analice cómo usted está viviendo. Para que después no diga, ¿por qué no me vino esto o aquello? ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas que la gente las siembra y vienen de manera automática hacia él. Y muchas veces son asuntos negativos. Aquí estas autoridades judías estaban deseando para Jesús que lo mataran, no, que lo mataran. Y oiga, y estaban deseando que le den, que libraran de la muerte o que soltaran a Barrabás. Un ladrón y pico, Señor, un ladronazo como era ese en aquel lugar. Y prefirieron que el mal para el dador de la vida, para Jesús que nos trajo la salvación, que dio su vida por ellos y dio su vida por el mundo, para que hoy nosotros pudiéramos tener la oportunidad de disfrutar de esta salvación tan grande, de tener acceso al trono de la gracia. Sin embargo, fíjense, señores, cómo desearon mejor a Barrabás. Pero es fuerte esto, ¿verdad? Pero le pedimos al Señor que usted no tenga esos sentimientos que tuvieron estas autoridades judías. Por último, vamos a Números capítulo 16 para estar analizando ahí brevemente este episodio, esta escena, señores, de Datán y Abirán y un grupito de príncipes que se levantaron contra Moisés en esta ocasión. Número capítulo 16. Usted tiene su Biblia ahí. Lo voy a decir brevemente porque ya el tiempo, ¿verdad?, nos ha dicho que tenemos que despedirnos de esta cabina de emisión El TV. Pero es importante enfocar, señores, que la envidia también llega a la parte religiosa. Si usted de aquello que tiene envidia de lo que Dios está usando en el momento, usted es creyente, cristiano, evangélico, tiene envidia de alguien, una envidia ministerial de alguien que vino hace 2 o 3 años, 5, 10 años, usted tiene 30 años el evangelio y Dios está usando grandemente a esa persona y a usted tiene deseo que lo use, sin embargo, el Señor lo ha puesto en alto y usted no, dele gracias al Señor, diga, qué bueno que mi hermano, el Señor lo ensanchó y ahora tiene ese ministerio, Dios lo usa, qué bueno. Deséelo a sí mismo. Si le está llegando algo de envidia, usted debe de, mi Señor, reprenda ese espíritu, átelo y repréndalo.
y contrarréstelo en el nombre de Jesús, para que no opere en su corazón y comience como a Datán, a Abirán, los hijos de Coré y toda esta gente a cuestionar a Moisés diciendo, pero tú nada más piensas que Dios es que está contigo, Moisés. Tú te has enseñoreado de nosotros somos también santos, esto y lo otro. Y comenzaron, mire, a rebelarse contra Moisés. Y esto sí le costó caro. Moisés lo llamó y le dijo, vengan acá, vamos a hablar. Y dijo, no tenemos que hablar nada, dijeron ellos. Los hijos de Coré, Datán y Abirán, no tenemos que hablar nada, Moisés. Y estuvo buscándolo, tratando, ¿verdad? Y hasta que Moisés convocó y le dijo, miren, vengan mañana para que Dios sea quien decida a quién él ha puesto al frente. Si es a ustedes, o sea a mí, para que él defina. Cojan sus incensarios y vengan mañana aquí. Y así mismo, mire, esa convocación que hizo Moisés a los hijos de Coré, a los príncipes, unos príncipes que se habían levantado, a Datán y Abirán, a toda esta gente. Oiga, ellos se reunieron y apareció Jehová en una nube y le dijo, apártate de ahí, Moisés, que lo voy a consumir. Y Moisés y Aarón tuvieron que clamar y decir, Señor, pero no ha sido todo el pueblo que se ha levantado. Muchos del pueblo se fueron con ellos. Se armó una división grandísima en el desierto allá. Y Dios tuvo que decirle, cuando Moisés oró y Aarón, dile al pueblo que se aparten de la casa de Coré, de Datán y Abirán. Dile que se aparten de ahí. Y tuvo Moisés que decirle al pueblo, apártense de la casa de Coré, de Datán y Abirán, porque Dios va a hacer algo que va a comprobar a quién él ha puesto. Mire, y el pueblo comenzó a apartarse y comenzó a dejar solo a los hijos de Coré, a los cabezas calientes, a los revoltosos, a los que no querían saber de Moisés y Aarón. Señores, y es triste lo que sucedió. Por dejarse arrastrar de la envidia, el celo ministerial, que esto es un caso, ¿verdad?, un poco más, bueno, tratarlo con más detalle, pero el tiempo, ¿verdad?, se ha dicho que tenemos que terminar. Y por lo tanto, lo que sucedió con ellos fue que la tierra, oiga bien, abrió su boca, dice la Biblia, y lo tragó. Y descendieron vivos, dice la Biblia, al Seol. Qué caso tan lamentable, señores. No espere usted ahí recibir un juicio largo por ese comportamiento, de ese celo ministerial, de algún celo que usted tenga con alguien. No espere que le venga una consecuencia. Sea sabio. Por eso Dios le dio esa mente para que usted piense. Y me tiene aquí en Misión El TV dándole esos consejos. Devuélvase de ese mal camino de la envidia. Si ya usted lo ha recorrido o tiene algún sentimiento extraño, devuélvase de ese camino. Reprenda ese espíritu. Pida perdón al Señor. Humíllese y deséele a esa persona lo mejor, para que no le llegue a usted también alguna consecuencia de ese mal deseo de envidia que usted tiene sobre ese amigo, sobre ese vecino, sobre ese familiar, sobre esa persona. Así que, amados hermanos y amigos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Para su hermano y amigo Rafael Valdés, fue más que un placer estar con todos ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Camino a Canaán. Si estas palabras han ministrado su corazón, llámenos al 809-505-5771. Camino a Canaán.